Cordial saludo, ciudadanos del municipio de Vistahermosa Meta. Mi nombre es Diego Fernando Arias Escobar, estudiante del programa de Administración en Salud de la Universidad Nacional Abierta a Distancia de la UNAD. El día de hoy les voy a hacer una presentación acerca de la atención psicosocial y salud integral a las víctimas del conflicto armado. Empezaremos por hablar acerca del origen del conflicto armado en Colombia. La historia de Colombia en los últimos 60 años ha estado marcada por el conflicto armado. Los principales factores que incidieron en los inicios del conflicto armado fueron la desigual repartición de tierras y la falta de espacios de participación política. Vamos a recordar los periodos de conflicto armado que más sobresalen en la historia de Colombia. El periodo de la violencia, comprendido entre 1948 y 1958, por causa de las guerras bipartidistas presentadas entre el Partido Liberal y Conservador. También el Bogotazo, ocurrido el 9 de abril de 1948 por la muerte de Jorge Eliezer Gaitán. El periodo del Frente Nacional, este periodo está comprendido entre 1956 y 1974, fue un sistema de alternancia política entre liberales y conservadores, que excluyó otras formas de participación política, dando lugar a los movimientos revolucionario liberal, el movimiento independiente revolucionario y la Alianza Nacional Popular, ANAPO. Los principales actores del conflicto armado en Colombia han sido los partidos políticos tradicionales y los movimientos guerrilleros, el surgimiento de diferentes grupos revolucionarios paramilitares y la influencia del narcotráfico, que ha tenido mayor o menor predominancia según el periodo que se estudie. Los movimientos guerrilleros. Las FARC-EP se formó en 1964 como un grupo de autodefensa campesina de ideología marxista-leninista y cuya estrategia militar ha sido principalmente la lucha guerrillera. El ELN nace en 1965 influenciada por la Revolución Cubana y la teología de la liberación. El Ejército Popular de Liberación Nacional se constituyó en 1966 y el M-19 en 1973 se diferencia de las demás experiencias subversivas por su carácter rural, discurso democratizador y porque se autodenominan un movimiento anti-oligárquico, anti-imperialista y de unidad con una propuesta política. El paramilitarismo. Son grupos de extrema derecha que se multiplicaron en la década de 1980 y tienen su origen en la promulgación de la Ley 48 de 1968, a través de la cual el Estado colombiano permitió la privatización de la lucha armada a manos de civiles, protegiendo los intereses de las élites regionales. El caso de Vistahermosa. Vistahermosa es un municipio ubicado en la región Ariarí del departamento del Meta. El conflicto armado en el Meta se relaciona con la presencia de las FARC-EP, grupos paramilitares, siembra y procesamiento de coca y apropiación de tierras ilegales. La población del municipio de Vistahermosa ha sido víctima de graves violaciones a los derechos humanos como masacres, secuestros, torturas, desapariciones, reclutamientos de menores y desplazamientos forzados. Las consecuencias del conflicto armado en Vistahermosa han dejado víctimas de hechos victimizantes, 47.626 personas, víctimas de desplazamiento forzado, 43.453 personas, víctimas de homicidio, 2.810, minas antipersonal, 339 personas, desaparición forzada, 2.312 personas, secuestro, 438 personas, despojo de bienes, 334 personas, delitos contra la libertad y la integridad sexual, 110 personas, entre otros delitos. Esto se encuentra en el Registro Único de Víctimas. Estos actos han traído a las víctimas traumas en las relaciones individuales, familiares y sociales, fuertes cargas de dolor, tristeza, miedos y desesperanza por la falta de justicia. La Ley 1448 de junio 10 del 2011, por la cual se dictan medidas de atención, asistencia y reparación integral a las víctimas del conflicto armado interno y se dictan otras disposiciones. Con esta ley se creó un sistema para proteger, asistir, atender y reparar integralmente a las víctimas del conflicto armado. La reparación de las víctimas no solo implica una indemnización monetaria o la restitución de bienes, sino un acompañamiento por parte del Estado en temas de educación, salud, vivienda, programas de empleo y generación de ingresos. Asimismo, incluye acciones para devolver la integridad, su memoria, la recuperación de la verdad y crear las condiciones para que estos hechos no se vuelvan a repetir. Esta ley acompaña a todas las víctimas de desplazamiento forzado, despojo o abandono forzado de tierras, homicidio, secuestro, tortura, desaparición forzada,
reclutamiento de menores, minas antipersona y delitos contra la libertad sexual. Vamos a ver entonces la ruta de atención psicosocial. La atención psicosocial es un proceso que le brinda a las personas víctimas de conflicto armado herramientas para mitigar el sufrimiento emocional que ha sido causado en su integridad psicofísica y moral, su proyecto de vida y en la vida en relación. Existe un equipo de atención psicosocial que busca integrar a las víctimas del conflicto armado a este proceso. Si una persona no ha sido contactada y considera que debería recibir atención psicosocial, puede dirigirse a la Secretaría de Salud del municipio o ponerse en contacto con el promotor o promotora de atención psicosocial de su comunidad. Las personas que se consideren víctimas del conflicto para iniciar su proceso de reconocimiento como víctimas pueden acudir a la Personería, Defensoría o Procuraduría del municipio. Después de 60 días serán incluidos en el Registro Único de Víctimas. En su primer contacto serán escuchados por un equipo de atención psicosocial integrado por psicólogos, trabajadores sociales, enfermeras y promotores psicosociales. Se brindará información sobre las PAPSIBI, se brindan los primeros auxilios emocionales, se evalúan las necesidades de atención física y mental y se remite al equipo psicosocial. La ruta de atención en salud integral está compuesta por la totalidad de actividades, intervenciones y procedimientos de promoción, prevención, tratamiento y rehabilitación que lleven a satisfacer las necesidades en salud y a contribuir a la recuperación de la integridad física, emocional y psicológica. Para afiliarse a una EPS, las personas deben acudir a la Secretaría de Salud Municipal o Distrital, donde brindan información sobre el procedimiento que debe seguir. Pueden afiliarse a cualquiera de las EPS que se encuentren en su municipio de residencia. La ruta integra programas de promoción de salud, que son acciones que realizan los entes territoriales con el objetivo de brindar a los ciudadanos los medios necesarios para mejorar su salud y ejercer un mayor control sobre la misma. Prevención de enfermedades. Conforma estrategias y campañas que se llevan a cabo para prevenir y reducir enfermedades. La atención integra rehabilitación en salud física y mental con enfoque psicosocial y diferencial. Está conformada por actividades de procedimientos de salud que contribuyen a recuperar el estado de salud a nivel físico, emocional y psicológico. La rehabilitación atiende las afectaciones producidas en el conflicto armado como conjunto de acciones médico-terapéuticas encaminadas a lograr que las personas alcancen y mantengan un estado funcional óptimo desde el punto de vista físico, sensorial, intelectual, psíquico y social. Paliación. Es el servicio que se brinda para mejorar la calidad de vida y aliviar el sufrimiento de los pacientes de una enfermedad grave o potencialmente mortal. Muerte digna. Es el derecho de cualquier paciente terminal a rechazar procedimientos que prolonguen el sufrimiento y a decidir morir con dignidad. Vamos a ver las medidas de reparación integral. La reparación integral comprende 5 tipos de medidas: de restitución, indemnización, rehabilitación, satisfacción y garantías de no repetición. Las víctimas accederán a una o varias de estas medidas dependiendo de los daños sufridos y el tipo de hecho victimizante. Las medidas de reparación pueden ser individuales, colectivas, materiales, morales o simbólicas. Las medidas de reparación integral atienden las necesidades de autorrealización, necesidades de reconocimiento, necesidades sociales, necesidades de seguridad y necesidades fisiológicas. Los retos para la construcción de la paz. Considero importante poner fin a la guerra, una cultura de legalidad para que las personas aprendan a trabajar honestamente por el beneficio colectivo de las comunidades, también que todas las personas víctimas de conflicto puedan acceder a un trabajo digno, que sea una reconciliación entre las partes del conflicto, la atención integral a las víctimas del conflicto, la reintegración social de los excombatientes y una pedagogía para la paz. Muchas gracias por su atención.